Muy buenas a todos, hoy tenemos novedades fresquitas directamente del equipo de desarrollo de Monster Hunter Wilds. Esto es un análisis de la TU2, ya que descubrí cosas bastante útiles que podrían interesarte. Para empezar, la versión más reciente hasta ahora es la 1.011 y la TU2 la versión 1.02 del juego. El director de Monster Hunter Wilds, Yuya Tokuda, dejó por escrito unas pequeñas pistas de esta nueva TU2. Para el que no sepa, las letras TU es un acrónimo de Tile Update o actualización de título en español. De esta segunda actualización, los detalles más conocidos son las mejoras de rendimiento, nuevos eventos, ajustes de armas y monstruos nuevos. Y sí, después de años de espera, el Señor de los Mares está de vuelta, el legendario Lagiacruz. Este colosal leviatán eléctrico debutó en Monster Hunter 3, por allá en la era del Wii, en agosto del 2009. Desde ese entonces se convirtió en uno de los más queridos por los fans, por su diseño único, sus ataques de alto voltaje y ese combate tan brutal tanto en tierra como bajo el agua. Y verlo adaptado en el nuevo motor gráfico de Wilds con esta física es una locura. Y si nunca lo has enfrentado, pues prepárate, ya que el Lagiacruz no vendrá solo como un monstruo, ya que aparte de su versión normal, también vendrá como un monstruo curtido bastante potente. Y no solo eso. Uno de los puntos más llamativos de la carta de Tokuda es la inclusión de monstruos fuertes. Estos han sido confirmados para futuras actualizaciones y puede ser un punto positivo, pero es a largo plazo. Y a corto plazo, la aparición de dos monstruos, que es lo más esperado con esta segunda actualización, ya que en la primera se incluyeron a Mitsuzune, a Soshia y el Rey Dao Archie. El Rey Dao no es nuevo, yo lo considero más una introducción a monstruos archicurtidos. En comparación de las fechas con Monster Hunter World Iceborne, también dejaré el mapa de actualizaciones para hacernos una idea general del ritmo. La segunda actualización del 5 de diciembre llegó un mes después de la primera, luego recortaron los tiempos y la tercera trajo a Brachidios Colérico y a Ryan Rabioso 2 meses después. Luego llegó Kulvetarot y Namiel hipercurtida 31 días después. Y entre el 23 de abril y el 9 de julio pasaron 78 días para la gran update de Alatreon y el Variol Sinodon. Y finalmente Fatalis se sumó el 1 de octubre 2 meses después de esta anterior. Así fue como Capcom fue manejando los tiempos en Iceborne, ajustando fechas, contenido y cantidad de monstruos por parche. Desearía haber incluido a Rise para tener más info de los tiempos, pero el video se me haría muy largo. Y en conclusión, si comparamos la segunda actualización de Wilds con la segunda de World, la verdad no tendría mucho sentido, ya que son contextos diferentes y equipos diferentes y ahora están priorizando más recompensas, colgantes, DLC, misiones de evento y así. Pero si algo te puedo decir con seguridad es que las dos primeras actualizaciones de Wilds han sido mucho más rápidas que tuvimos en la expansión de Iceborne. Es algo que se puede notar por el poco contenido que van subiendo. Pero al fin y al cabo eres tú el que decide qué hacer con esta información. Y volviendo a Wilds, Capcom también ha pulido algunas funciones claves para gestionar tu equipo y sea mucho más ágil. Esto es lo que notarás al entrar en el menú. Mejoras como compartir equipo. Ahora copiar y comparar builds con otros cazadores es inmediato. Un nuevo evento de temporada similar al Festival de Floradanza. Armas superpuestas. Por fin desbloqueamos estilos visuales para las armas. Esto es muy útil y sobre todo para las arteanas, ya que dan un aspecto mucho más bonito a tu outfit. Y el paquete 2 de cosméticos. Este paquete contiene nuevo set de armadura, gestos, colgantes para que puedas disfrutarlos durante la cacería y posiblemente con temática del nuevo evento. Por parte del balance de las armas y ajustes, en la carta del director también hay algunos ajustes de combate y recompensas que no debes pasar por alto, como el martillo, que le darán un pequeño buff a ciertos combos pesados. Además, se planea que varias armas reciban varias mejoras, incluida la adición de efectos de compensación por ciertos ataques. Esto incluye un ataque de seguimiento tras una compensación exitosa, con el fin de complementar nuestros combos. Y armas como las Dual Blades también recibirán mejoras por esta segunda actualización. Así como estas mejoras, las misiones de desafío se han revisado para que resulten mucho más atractivas y consistentes. Y unas pequeñas mejoras extras
en correcciones de textos, mejoras de navegación, de menú y algunos bugs menores resueltos. Y aunque no lo han roto todo, ni tampoco es la gran cosa, son cambios que pueden beneficiar al sistema anterior. Y en mi opinión personal, ¿puede ser lento? Sí. ¿Va a durar mucho? Sí. Y dime, ¿realmente ves bien estas actualizaciones? Yo personalmente, este tipo de actualizaciones, por más simples que sean, es una mejora positiva en el contenido actual. No olvides que estos son pistas y es normal para lo poco que ofrece. Pero hasta ahora, este punto, todo bien. Pero hay una cosa que Capcom ha hecho mal de su parte, y en mi opinión es sumamente crítica y muy mal vista por la comunidad actualmente, y es el tema del rendimiento. Esto es algo que realmente no se justifica, ya que de seguir así estaría afectando y por mucho la experiencia de los jugadores. Porque ¿de qué te sirve mejorar e implementar sistemas nuevos en tu juego si está mal optimizado? Es como echar abono e insecticidas a una planta que en realidad necesita agua. Aunque esto es solo mi opinión. Así que pues ya lo sabes, The Free Title Update 2 no es una revolución, pero sí una pequeña evolución. Y si ya tienes en claro qué monstruo desafiar primero, déjamelo en los comentarios y dale like si te ha servido este resumen. Y suscríbete para no perderte ninguna otra novedad o tener la suerte de este tipo que supo aprovechar muy bien el bug. Ah, pero mira cómo se ríe el pícaro ese.